Tenemos aquí a los representantes del sindicato del Sistema Integral de Salud y han venido en bloque. Pero el que va a hablar es el señor César Álvarez Morante, quien preside, secretario de esta organización. Están aquí Anabela Félix, está Ivonne Olivos y está Magdalena Villanueva, que lo acompañan. Ellos señalan que se está satanizando a los trabajadores del Sistema Integral de Salud y nosotros, por supuesto, lo que queremos es tener las versiones de los trabajadores, de los funcionarios y del gobierno respecto a este sistema. Nadie quiere tirarse abajo el sistema. Lo que queremos es que no ocurran estos escándalos, no se genere esta desconfianza entre la gente y, por otro lado, no haya atenciones discriminadas entre una cosa y la otra, entre una clínica que le da servicios al Sistema Integral de Salud o un hospital que no esté en condiciones de demostrar a través de su operatividad, de sus funcionarios o de sus médicos, una atención de calidad. Entonces, lo que queremos saber es, desde el punto de vista de los trabajadores, ustedes señalan que se está satanizando el sistema. ¿Qué es lo que ustedes tienen que decir respecto a los trabajadores del Sistema Integral de Salud? A ver, somos alrededor de 800 trabajadores, dentro de los cuales hay 170 trabajadores que vienen elaborando desde el año 2003, desde la creación del SIS, cuyas remuneraciones, por ejemplo, están congeladas hace 13 años, que no se nivelan de acuerdo al crecimiento económico del país, etcétera. Bueno, digamos, en promedio, entre 1.200 y máximo, estamos hablando en las UDRs de 3.000 soles, en la sede central de 5.600 máximo, ¿no? Y que no es el caso de los trabajadores CAS, por ejemplo, cuyas remuneraciones son mucho más altas. Claro, pero ¿qué cosa hace el SIS? Lo que hace es el Sistema Integral de Salud financia... Así es, la prestación de servicio de salud a nuestros afiliados. Pero en hospitales, en clínicas... El manejo económico de los hospitales no permite la injerencia del SIS. El SIS lo único que puede hacer es levantar la información de la ejecución de los gastos del dinero transferido a los hospitales. Pero el SIS no tiene injerencia sobre el pago adicional a los médicos, el SIS no es responsable del desabastecimiento de medicamentos, no es responsable de la mala infraestructura, de los equipos malogrados. El SIS no es responsable de eso. ¿Quién es responsable de eso? Las unidades ejecutoras, en este caso los hospitales y todos aquellos que reciben dinero. ¿Que son la gerencia de los propios hospitales? Por supuesto. El SIS no es responsable de esto. Pero este aprovechamiento, digamos, en el momento de una tercerización, todos estamos de acuerdo que en la demanda, teniendo en cuenta una cantidad enorme de asegurados, como son 17 millones, 18 millones, se tiene que tercerizar. Pero el problema está en que son dos tipos de atención. El que se le da en una clínica y el SIS devuelve el dinero que cuesta mucho más, y el que se le da en un hospital. Así es. Entonces, ¿de qué manera se puede homogenizar la atención de acuerdo al planteamiento que tiene el propio SIS? Bueno, las entidades de control, en este caso el Ministerio de Salud, debería establecer una tarifa plana, digamos, para la atención de los afiliados. Porque para entender, por lo menos lo que yo he leído, un análisis en laboratorio en una clínica cuesta 4 o 5 veces más que en el hospital. Y lo que hace, digamos, el SIS es que le devuelve ese dinero. O sea, para las clínicas es un negocio redondo. Por supuesto. Pero en el hospital, digamos, no se daba abasto para atender satisfacer esa necesidad. Exactamente. El embarazo, por ejemplo, me decía que cuesta en un hospital 120 soles y 1.500 soles se paga en una clínica. Así es. Entonces, ¿de qué manera se puede estandarizar esto con el presupuesto del sistema del ¿No le parece que es responsabilidad del ente jerárquico, en este caso, que es el Ministerio de Salud? Claro. ¿Quién debería establecer las tarifas? Por eso mismo le preguntamos a los trabajadores. O sea, ustedes trabajan todos los días. Tienen el problema y enfrentan el problema todos los días. Entonces, lo que queremos es que la gente sepa cómo funciona esto. A ver, hay un tarifario establecido para los reembolsos de las prestaciones en el Ministerio de Salud, en los establecimientos del Ministerio de Salud. Estamos hablando de centro de salud, postas médicas, hospitales nacionales, hospitales nivel 2, etc. Y la otra tarifa que está conocida por todos, que se reembolsa las prestaciones a las clínicas, al sector privado. Estas tarifas fueron establecidas por actas de acuerdo y compromiso y posteriormente, me parece, por contratos. Pero entonces déjenme ir al tema de fondo. ¿Dónde ven ustedes la corrupción? ¿En qué niveles está? Si no está entre los trabajadores. Mire, no hay institución pública en el país que escape a la corrupción.
En menor o mayor pero grado... eso es mal de muchos consuelo de tontos. No, o sea, no, no, en no, el no, tema, no, en el no, tema no. de salud, que además donde la A vulnerabilidad... ver, el tema o de sea, salud, la gente mucho más vulnerable. y también el tema de salud es mucho más llamativo, si se quiere, en casos de corrupción. Correcto. ¿No? Porque es más trascendente. Lógicamente. Es políticamente más rentable hablar sobre un tema tan delicado. Bueno, ¿rentable para quién? O sea, Bueno, tenemos que hablar un tema de esa naturaleza porque está afectando a los más vulnerables. Socialmente, pero a ver, el CIS y el Ministerio de Salud no son los únicos responsables de la población más vulnerable. ¿No es cierto? También lo es el Ministerio de Economía y Finanzas, correcto, lo es el Ministerio del Interior. Entonces, para eso están acá, o sea, para decirnos a nosotros, ustedes que son trabajadores y están dentro y en el corazón de cómo se mueve. El CIS cumple con su función, que es reembolsar la prestación de salud que se le brinda a sus afiliados. Lo que hagan con el dinero, los hospitales que reciben esta prestación, las clínicas que reciban el reembolso por esta prestación, no puede ser auditado o controlado por el CIS. Ya. ¿Usted cree, digamos, que después de haber conocido los audios que hemos escuchado todos de que nos ha generado una vergüenza espantosa de parte de este médico Moreno? Es inaceptable. ¿Esto es novedad o es una cosa que puede pasar en varios niveles dentro del sistema? Me parece, por todo lo que se ha visto, me parece que ha venido pasando, ¿no? Si los médicos cobraban una remuneración, si se quiere, adicional por atención a un afiliado CIS, ¿qué quiere decir? No es nuevo, ¿no? Se puede deducir que no es nuevo, ¿no? ¿A dónde atacamos? O sea, ustedes que están adentro, ¿qué cosa tendrían que hacer si tuvieran en sus manos solucionar este problema? ¿Qué cosa demandarían? El MINSA lo que primero tendría que hacer es establecer un nivel profesional adecuado en los establecimientos de salud para una correcta administración de los fondos. Nosotros no desdeñamos la profesión médica, todo lo contrario, es una de las profesiones, si se quiere, de mayor relevancia, de mayor responsabilidad. Cuando se ejerce así es, con responsabilidad. pero no vamos a poner un médico a administrar fondos de transferencia. Y eso es lo que ustedes están solicitando, que hayan gerentes dentro del sistema. Mire, muy bien. La ley establece de que el 80% del reembolso de la prestación que transfiere el CIS a los hospitales se gaste en reponer medicamentos. Vayan a ver en qué cosa han gastado los hospitales el dinero. ¿En qué han gastado? Contrato de personal, comprar mobiliarios, computadoras. ¿Y no hay medicina? Y no hay medicinas. No es responsabilidad del CIS. El CIS ha cumplido. No se puede satanizar una institución que es tan útil para la población más vulnerable y no se puede satanizar... O sea, usted responsabiliza a la administración y a la gerencia. Por supuesto, de los hospitales. Eso me queda claro y eso es lo que queríamos conocer de parte de ustedes. No se puede satanizar. El día viernes han sido agredidos 2 trabajadores del Seguro Integral de Salud porque llevaban su chaleco del CIS, porque llevaban su fotocheque del CIS, eso es inaceptable, acusándolos de ladrones. No podemos, nuestros hijos se pueden ver afectados. Entonces, muy bien, no se puede afectar de esta forma a los trabajadores. Y se tiene que pensar yo le agradezco mucho en la remuneración de los trabajadores CAP, que hasta ahora está congelada hace más de 13 años. Muy bien, muchísimas gracias al señor Álvarez por estar con nosotros. Lamentablemente el tiempo es muy corto y solamente señalar que el cuerpo médico también dice lo suyo a través de un comunicado a la opinión pública. Señalan del Hospital Loaiza que ellos están deslindando en todos los extremos los actos de corrupción, delitos, faltas a la moral y a la ética que atenten contra el pueblo. Sea quien fuera el responsable, exigimos celeridad, dicen los médicos, y veracidad en las investigaciones. Asimismo, lamentamos que presuntas conductas impropias sean utilizadas para desprestigiar a todos los médicos de la orden. Muchísimas gracias por estar con nosotros.